salgan a su clase. Jóvenes e intermedios, salgan a su clase en esta mañana, hermanos. Por favor. Vamos a seguir adelante con nuestra clase, hermanos, que tenemos pendiente. El domingo pasado no terminamos la clase que estábamos mirando. Comenzamos una clase, hermanos, el domingo pasado que se llama la forma, permítame. Sí, la forma divina en forma presente. Y bueno, eso es en cuanto a la revelación de Dios que tenemos en su palabra. Dimos un versículo que era el versículo de Lucas 10:21, que está un poquito grande y no lo terminamos de aprender. No sé si alguien ya se lo aprendió completamente, pero el versículo dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ese fue el versículo que les dimos hace 8 días, hermanos. ¿Alguien lo aprendió durante la semana? Ni se acordaron, ¿verdad, hermanos? Que se los había dejado de tarea. Bueno, entonces, hermanos, mirábamos esto, mirábamos cómo Dios se ha revelado, hermanos, en su palabra, se ha dado a conocer a toda la raza humana. Y decíamos, hermanos, que la Biblia es completamente comprensible en su lenguaje literal. El lenguaje que utiliza la Biblia, la forma de Dios de expresarnos su voluntad, es, hermanos, un lenguaje literal. Por ejemplo, en las palabras que usa. La palabra árbol, pues en la Biblia, pues significa árbol. La palabra montaña, pues es montaña. La palabra río, pues es río completo. O sea, es un lenguaje literal, pero también en su contexto. La Biblia, hermanos, es todo un mensaje en general. Tenemos 66 libros, hermanos, en la Biblia, y la Biblia, hermanos, no se contradice en ninguna parte. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando encontramos aparentes contradicciones, porque si buscamos contradicciones en la Biblia, aparentemente hay contradicciones, pero si leemos el contexto del texto que creemos que dice una contradicción, nos vamos a dar cuenta que realmente la Biblia no se contradice. Ahora, ¿cuál es el contexto de un texto? Bueno, los textos que están antes de ese versículo y los textos que están después de ese versículo. Ese es el contexto de un texto. Ahora, por lo general, cuando un pasaje de la Biblia parece difícil, es porque se lee con cierta presuposición o predisposición de nuestra parte. Pero si realizamos una lectura con la mente receptiva al desarrollo de los pensamientos del autor sagrado, podremos captar todo el hilo de los razonamientos sin ningún problema. Y así es la Biblia, ese es el mensaje de la Biblia. Entonces la Biblia también es fácil de entender en su mensaje total. Desde Génesis a Apocalipsis, hermanos, hay un mensaje general de la Biblia y es la salvación del hombre. Desde Génesis 3:15, bueno, que es la primera promesa de redención, hasta Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el mensaje central de la Biblia, bueno, es Cristo. Pero el mensaje total y el propósito de Cristo y de todos los libros, bueno, creo que en cada uno de los libros, tanto en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio, los libros de Reyes, de Crónicas, en todos los 66 libros de la Biblia, se presenta a Cristo de una manera diferente. Entonces, hermano, el mensaje central de la Biblia es Cristo y el propósito de Cristo es la salvación del hombre. En otras palabras, el propósito de Dios al dejarnos su Biblia es para que reconozcamos que somos pecadores y luego le aceptemos en nuestro corazón y seamos salvos. Ese es el mensaje central. Todo lo demás, hermano, es complementario. Entonces, también dijimos el domingo pasado que la Biblia era difícil de entender, era comprensible en el lenguaje figurado, porque también la Biblia tiene el lenguaje figurado.
y luego dimos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo se dice, hermanos? Se me va esto de la mente, hermanos. 5 palabras, hermano, o 5 formas de lenguaje figurado que la Biblia emplea. ¿Alguien recuerda, hermanos, al menos una figura literaria? Ya me acordé. ¿Alguna figura literaria que usted recuerde que está en la Biblia y que, bueno, y encontramos ese lenguaje figurado? ¿Alguien recuerda alguna figura? La metáfora. Dijimos que la metáfora es cuando están dos palabras que normalmente no tendrían ninguna relación entre sí y luego se les asocia por medio de una afirmación, la cual asegura que una cosa es la otra. Por ejemplo, en Mateo 5:14, hermanos, dice: vosotros sois la luz del mundo, refiriéndose a las personas. Es una metáfora. Vosotros sois la luz del mundo, cuando realmente, hermanos, nosotros no somos luz, pero Cristo está esperando que nosotros iluminemos el camino de alguien más para que esa persona encuentre el camino de la salvación. ¿Alguna otra figura literaria que recuerde usted, hermano? Dimos 5 nada más. Hay más, pero nada más dimos 5. ¿No? ¿No recuerda nada, hermanos? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando Elías está en el monte Carmelo, allá ofreciendo un sacrificio con los sacerdotes de Baal, y luego Elías dice, refiriéndose a Baal, dice: háblenle, pues a lo mejor no escucha o está dormido, hay que despertarle, o va de camino, y bueno, ahí ¿qué lenguaje está utilizando Elías? ¿Cuál? Sarcasmo o ironía. Un lenguaje irónico, porque realmente, hermanos, Baal no escuchaba, Baal no estaba dormido, estaba muerto completamente. Pero Elías usa ese lenguaje para hacer despertar al pueblo y que se dieran cuenta que Baal era insignificante. Y así, hermano, tenemos ese lenguaje figurado del cual nos habla la Biblia. Y hoy vamos a ver, hermanos, el tercer punto, que es: la Biblia es comprensible en sus conceptos generales. Y déjeme explicarle un poquito todo esto. Ahora, estamos viendo, hermanos, esto nos va a servir, hermano, para que entendamos un poquito más la Biblia. Al hablar, hermanos, de conceptos generales, nos referimos a los asuntos que afectan a toda la humanidad y al resto de la creación. Por ejemplo, hermanos, la Biblia habla de la creación del universo, y ese es un asunto general. Nadie puede negar, hermanos, al menos que esté ciego, nadie puede negar la magna creación de Dios. Estamos sobre la tierra de Dios, la tierra que fue creada por Dios. Estamos, hermano, en un universo. Mire cómo es esto: la tierra está completamente flotando en el vacío, en el universo. ¿Qué sostiene la tierra? Bueno, nada más la mano de Dios es la que sostiene la tierra. Pero luego la tierra tiene función. La tierra, hermanos, la tierra es giratoria. La tierra gira en 24 horas sobre su propio eje, y eso es lo que produce el día y la noche. El sol que vemos que se mueve, hermanos, sale acá en el oriente y se mete en el occidente. El sol no se mueve. El sol está fijo ahí como una lámpara, como un foco ahí nada más. La luna también está fija ahí como un foco. Lo que se mueve es la tierra, hermanos. Se mueve en 24 horas, gira sobre su propio eje y da toda la vuelta. Por eso es que se produce el día y la noche. Pero también la tierra, hermanos, en ese mismo movimiento de rotación, tiene un segundo movimiento, que es movimiento de traslación, y la tierra en 12 meses le da la vuelta al sol completamente. Y eso es lo que produce las 4 estaciones del año. Que la tierra gira alrededor del sol y luego cada día sobre su propio eje. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque la creación, hermano, del universo es un tema general de la Biblia. Bueno, todos podemos disfrutar, creamos en Dios o no crea la gente en Dios,
pueden disfrutar de este tema general de la creación del universo. Gracias a Dios, hermano, que Dios creó el universo. Es un tema general. Por ejemplo, otro tema general también, la naturaleza del hombre. El hombre mismo no puede negar su propia naturaleza. Hermanos, la naturaleza de Dios, la naturaleza de la salvación y el fin de todas las cosas son temas generales de la Biblia. Filósofos y pensadores no cristianos han tratado de debatir esos conceptos bíblicos, pero no pueden y no podrán nunca, porque Dios tiene la razón. Mire, hay, al menos yo conozco, dos teorías sobre la creación del universo. La teoría de Darwin, que dice que el hombre viene del chimpancé, que el hombre no es creación directa de Dios, sino que el hombre ha pasado por un periodo evolutivo para llegar a ser lo que es hoy. Y también conozco la teoría del Big Bang, donde una gran explosión formó todo el universo. Todo eso es mentira, hermano, y todo eso a final de cuentas se derrumba ante la narración de la Biblia, donde nada más tenemos que aceptar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Es más, ese versículo no dice, o si quieres aceptar, o probablemente, o tal vez, no, simplemente se da por un hecho. En el principio creó Dios los cielos, punto. No dice si quieres creerlo, o probablemente, o tal vez, o quizá. No hay esas palabras ahí. Simplemente la Biblia da el detalle y ya. Ahora, el resultado, hermanos, de los filósofos y pensadores que han querido o han tratado de debatir esos conceptos bíblicos, el resultado ha sido siempre desastroso. La mente acaba por perderse en los razonamientos humanos y termina más confundida que cuando empezó. ¿Por qué mejor no aceptar lo que Dios ha dicho en su palabra? Es tan sencillo, hermanos. Creo que es Génesis 1:27 o 2:27, no recuerdo el texto, vamos a buscarlo. Miren lo que dice aquí. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. ¿Por qué mejor no aceptar ese texto bíblico? Y nos evitaremos de muchas confusiones y discusiones y reuniones y debates. Nos evitaremos muchos gastos en ir y venir y en hacer libros y en publicar libros en contra de la creación de Dios o a favor de una teoría de la creación, cuando es tan fácil nada más aceptar esta historia general de la Biblia, este mensaje general. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y luego dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿Por qué no aceptar nada más eso y ya? Pero el hombre, hermanos, en su intento por ser o parecer ser, porque realmente no es, el hombre en su intento de parecer ser más inteligente, bueno, hacen y deshacen y van y vienen y, bueno, gente hasta se pelea, hermanos. Hermano Félix, si los jóvenes entran por favor aquí al otro templo, ahí está la clase de los muchachos. Por favor, hermanos, vayan allá. Sí, gracias, hermano. Allá está la clase de los jóvenes. Y hermanos, el hombre, hay gente, le digo, que hasta se pelea, por ejemplo, por este asunto. Varón y hembra los creó. ¿Sabe que eso es un tema muy discutido actualmente? No, que los varones son iguales que las mujeres, y que las mujeres son iguales que los varones, y quieren poner a todos así a la par, así. Y hermanos, eso no es así. Hay una diferencia. Dios ha hecho al varón masculino y a la mujer la ha hecho femenina. Y cuando nada más en esos dos puntitos, hermano, el hombre quiere igualar a uno y al otro, se van a meter en problemas, hermano. Lo de la moda ahorita, que dos varones pueden convivir y vivir juntos como si fueran hombre y mujer, y viceversa. Dos mujeres pueden vivir juntas como si fueran varón y hermano. Es incorrecto. Y hermanos, si nada más aceptáramos esto que dice la Biblia,
nos evitaríamos tantos problemas. Y yo le aseguro, hermano, que nuestro mundo sería muy diferente, si nada más aceptamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso le repito, el resultado de no aceptar lo que Dios dice su palabra siempre ha sido desastroso. La mente acaba por perderse en los razonamientos humanos y termina esa mente más confundida que cuando empezó. Esta experiencia fue planteada por el escritor sagrado de Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, por favor, capítulo 1, verso 16 al 18, y verá cómo aquí el escritor de Eclesiastés tenía tanta razón en lo que él estaba enseñándonos. Está delante de Proverbios, hermanos, está Proverbios y luego sigue Eclesiastés. Adelante de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ahí dice, mire, Eclesiastés 1:16. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Eclesiastés 1:16. Quien quiera leer, puede leer. Estamos en un estudio bíblico. Es Eclesiastés 1:16. Ajá. Ajá, 17. Ajá, 18. Ahí está. Mire Salomón cómo lo dice, porque Salomón es quien escribe estas letras, este relato. Dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Puse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar con ellos, de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también, dice, plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui en grande. Bueno, y al final, Salomón dice, mire lo que dice aquí al final, versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Qué tremendo, hermanos. Y Salomón ya murió, y todo lo que él amontonó ya se perdió. Pero lo que estábamos discutiendo era, hermanos, que mucha gente, hermanos, se vuelve a un, ¿cómo se dice?
vuelca en la locura, hermanos, por defender a lo indefendible, hermanos, o por hacer un argumento de algo, cuando simplemente aceptemos el mensaje que dice la Biblia y se acabó. Nada más es todo lo que Dios quiere, que aceptemos el mensaje que dice la Biblia. Entonces, la Biblia es comprensible en sus conceptos generales. La Biblia también, hermanos, es comprensible en sus conceptos particulares, y vamos a hablar un poquito sobre los conceptos particulares de la Biblia. Ahorita usted va a entender esto y le voy a explicar. Así como encontramos en la Biblia una filosofía unificada y sencilla de la vida, como lo que está diciendo Salomón, porque eso es una filosofía de la vida, hermanos. Lo que Salomón está diciendo en el libro de Eclesiastés es que simplemente el hombre debe disfrutar lo que Dios le da. Porque lo que sucede al rico sucede al pobre. Ambos vamos a la tumba, hermanos. Los ricos van a la tumba, los pobres también vamos a la tumba, y ahí se queda todo, hermanos. Aquí se queda todo. Y nosotros nos vamos. Esa es una filosofía unificada. Por ejemplo, una clase de filosofía unificada de la Biblia. Que, hermanos, tenemos que disfrutar lo que Dios nos da de la forma que Dios nos lo dé. Estaba leyendo yo un pensamiento. Es como un mensaje, hermanos, que estaba dando una persona acerca de cómo muchas familias, hermanos, se pelean por un pedazo de tierra. Se dividen la familia, hermanos, se dejan de hablar por un pedazo de tierra. Se dividen por unos cuantos miles de pesos, hermanos. Las familias, hermanos, se pelean por un caballo, por ejemplo, por una casa. Y lo decía la persona, dice: cuando te vayas a la tumba, ni tu tierra va a caber en tu tumba, ni tu caballo va a caber en la tumba, ni tu casa va a caber en la tumba, y lo único que ocupas es más o menos como 3 por 3. Es toda la tierra que ocupamos, hermano, cuando nos muramos. Y, hermanos, eso es una filosofía unificada de la Biblia, hermanos. Disfrute de lo que Dios le ha dado, gócese con lo que Dios le ha dado, hermano. Y yo no creo tanto, hermanos, en los ahorros, hermano. Ahora, es bueno, hermanos, ahorrar para una emergencia, por ejemplo, cuando ya estemos más viejos, que nos enfermemos. Yo creo, hermanos, ¿cómo se dice, hermano? Una propiedad se me va el nombre. Por ejemplo, una propiedad en el panteón, hermanos. Yo creo en eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que cuando yo muera, mis hijos anden batallando dónde aventar mi cuerpo, hermanos, el día que yo me muera. Y ya compramos un terrenito en el panteón, hermano. Ahí está, ya estamos pagando un servicio para que a la mera hora no anden con las prisas los que se quedan vivos. ¿Y por qué eso, pastor? Bueno, porque yo estoy consciente que me voy a morir. Si Cristo no viene antes por mí, me voy a morir. Pero ahí voy a estar un poquito nada más. Cristo me va a resucitar y voy a ir con él a su presencia. Pero, hermanos, esas son las cosas, hermanos, que uno debe de ¿cómo se llama? En las cosas que debe enfocarse. Ahora, estos mandamientos, hermanos, que encontramos en la Biblia, son los que pueden guiar al ser humano en las decisiones que afectan todas las áreas de su vida, es decir, en sus relaciones con el mundo, con Dios y con los demás. Y eso es lo que importa en esta vida. ¿Cómo es nuestra relación con el mundo? ¿Cómo nuestra relación con Dios? ¿Y cómo nuestra relación con los demás? Ahora, para que nosotros aprendamos a cómo equilibrar nuestra relación con el mundo, con Dios y con los demás, para eso tenemos la Biblia. Amén, hermano. Para eso tenemos la Biblia, para que sepamos cómo equilibrar nuestra relación con el mundo, con Dios y con los demás. Número 1. La Biblia es comprensible, dijimos, en sus conceptos particulares. Físicamente, ¿cómo debe ser nuestra relación con el mundo? Mire, Dios ha dado, hermano, Dios nos ha dado mandamientos bien claros respecto al cuidado del cuerpo humano, así como de la naturaleza en general. En el cumplimiento de estos mandamientos encontramos la satisfacción de nuestras necesidades físicas.
Mateo capítulo 6, versículo 11, es un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Mateo capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice ahí. ¿Alguien puede leerlo? Fácil, hermano. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es, hermanos, eso es satisfacción de nuestras necesidades físicas. No es pecado que pidamos a Dios que Él nos provea para nuestras necesidades físicas. De hecho, Dios está esperando que le pidamos que Él provea. Y luego después que Él provea, porque va a proveer, siempre lo hace, cuando Él provea, Dios espera que le demos gracias también. En el Salmo 136, 25, hermanos. Salmo 136, 25, miren lo que dice allá. Hablando del mismo tema, necesidades físicas, las cuales Dios quiere suplir y suple constantemente, hermanos. Miren lo que dice Salmo 136, número 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Entonces, físicamente nuestra relación es físicamente en nuestra relación con el mundo, hermanos. Dios ha dado mandamientos, les repito bien claro, en el cumplimiento de estos mandamientos encontramos la satisfacción de nuestras necesidades físicas. Dios se encarga, se ha encargado, se encarga y se encargará de nuestras necesidades físicas, hermano. Dios siempre lo hace. Amén, hermano. Y prueba de eso, pues es que seguimos adelante. Mire, yo he escuchado, hermanos, a hermanos que han dicho que van a ofrendar hasta que pase la crisis. Desde que yo me acuerdo, México siempre ha estado en crisis. Hermanos, yo no me acuerdo de muchos presidentes, hermanos. Simplemente, bueno, creo que cuando yo empecé a escuchar de que había presidente en México, creo que era Miguel de la Madrid o López Portillo. Sí, creo era López Portillo o ya era Miguel de la Madrid. Y hermanos, desde ahí yo empecé a escuchar que México estaba en crisis y que cada presidente que salía, que terminaba su sexenio, dejaba al país en crisis, y que el otro presidente venía y trataba de otra vez de que México resurgiera y que el aumento de los alimentos, y que en enero todo sube. Y bueno, siempre se ha escuchado lo mismo, hermanos. Ya después, hermanos, con Salinas de Gortari, pues no se diga, ¿verdad? Nos devaluó la moneda y ya, bueno, supe yo algo más y bueno, así nos venimos con Cedillo y bueno, hasta la fecha. Bueno, si el cristiano va a dar para la obra de Dios y va a ser fiel a Dios en finanzas hasta que el cristiano tenga solvencia, es muy probable, hermanos, que toda nuestra vida la vivamos en infidelidad a Dios, hermano. Porque no creo yo, hermanos, y como se ven las cosas actualmente, no creo yo que un día México, hermanos, en México los mexicanos tengamos solvencia económica. Siempre andamos apurados, hermano. Y nos falta para esto, y nos falta para lo otro. Y pagamos una cosa porque dejamos de pagar otra cosa. Y a la siguiente oportunidad pagamos lo que salimos debiendo, pero debemos otro, y se llega otro recibo, y se llega otro recibo, y se llega otro pago, y se llega a la colegiatura, y se llegan los uniformes. Bueno, cuando había clases presenciales, ahora estamos descansando de los uniformes, ¿verdad, hermanos? Y porque nada más hay clases en casa. Pero hermanos, siempre así vamos con los gastos y a tirones. Entonces, en medio de todo eso, hermano, Dios nos ha mostrado su fidelidad, su provisión, y no nos ha dejado, hermanos.
Y en México, bueno, al menos aquí, bueno, en Coahuila, yo no he escuchado que una sola persona muera de hambre. Sí hay pobreza y sí hay necesidades urgentes y sí hay gente que se las ven, pero bien difíciles, más que usted y que yo, pero aún así, yo no he escuchado uno solo que murió de hambre. Bueno, si una persona tiene mucha necesidad, por ejemplo, sale a la calle y alguien le regala un taco, alguien le regala una sopa, alguien le da algo y sobrevive, pero de hambre no se muere en Coahuila. Y bueno, me atrevo a decir que en México, yo creo en México completamente, porque Dios, hermanos, de una forma o de otra, provee para nuestras necesidades materiales o físicas. Entonces, Dios en su palabra así lo promete. Pero número dos, espiritualmente nuestra relación con Dios. Los mandamientos, hermanos, asentados o mandamientos establecidos en la Biblia para la vida espiritual del hombre son claros y fáciles de entender. Son claros y sencillos, hermanos. Me le voy a dar un ejemplo de eso. Ezequiel 33:13. Ahora, cuando el hombre, hermano, se sujeta a estos mandamientos, el hombre, el ser humano, podrá vivir en paz con Dios. Y un ejemplo lo tenemos en Ezequiel 33:13 al 16, pero eso es solamente un ejemplo, hermanos, porque en la Biblia entera la tenemos llena de mandamientos fáciles y sencillos, que cuando el ser humano se sujeta a esos mandamientos fáciles y sencillos de la palabra de Dios, el hombre puede vivir en paz con Dios. A propósito, hermanos, mírenme acá, ahorita leemos Ezequiel. El propósito de Dios al darnos su palabra llena de mandamientos fáciles y sencillos es para que nuestras vidas mejoren delante de Él, para que llevemos una relación con Dios, una relación correcta con Dios. En ocasiones, hermanos, pareciera ser como que los mandamientos de Dios, como que sentimos como que Dios nos está como prohibiendo algo por, no sé, por capricho, porque Él piensa que como que pensamos que Él nos está prohibiendo algo porque Él quiere que nos privemos de un bien. Pues realmente no es así. Usted recuerda, hermano, bueno, vamos a leer primero Ezequiel, ahorita le digo lo que le iba a decir. Ezequiel 33, ¿alguien lo encontró, hermanos? Ezequiel 33:13. Que lo pueda leer, digo. Dígale. Ajá. Ahí está. ¿Verdad? Qué bonito se oye eso. Hasta el 16 leyó, ¿verdad? Bueno, leyó hasta el 15. El 16 dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ese es el propósito de Dios al darnos sus mandamientos. Que acomodemos o que ordenemos nuestras vidas delante de Él para que vivamos. Lo que le iba a decir hace ratito, hermanos, es lo siguiente. ¿Recuerda usted la historia de Adán y de Eva? Fácil de recordar la historia. ¿Alguien me puede decir, hermanos, cuál fue la prohibición de Dios para Adán y para Eva? ¿Cuál fue la prohibición? Hermano Javier, usted dígame, hermano Javier. O usted dígame. ¿El árbol del fruto o el fruto del árbol? Sí. ¿Y qué van a hacer con ese?
que no se lo aventaran, ¿verdad? Para adentro, que no comieran. Hermano Edgar Rodríguez, ¿está aquí, hermano? Sí, está aquí. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva que iba a pasar si ellos se comían el fruto? Iban a morir. Hermano Leoncio, despierte. ¿Y qué pasó? ¿Mande? Comieron y murieron. Entonces, hermanos, ¿Dios tenía razón en lo que les estaba prohibiendo? Sí. Pasó exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. No comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, la prohibición de comer del fruto no era para Adán y para Eva un mal, era un bien, hermanos. Dios les estaba evitando un mal, porque Adán, al final de la historia vemos que Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis tienen que ser expulsados del jardín del Edén a trabajar la tierra agreste allá afuera, la tierra dura, a sudar, como decimos, la gota gorda para poder comer, cuando realmente en el huerto del Edén lo tenían todo. Sí trabajaban, pero no con el mismo esfuerzo que tuvieron que trabajar fuera del Edén para poder conseguir alimento. De que hay que trabajar, pero no lo estaban haciendo de la misma forma que adentro que afuera, que lo hicieron afuera. Dios cumplió su palabra. Ahora, qué diferente hubiera sido si ellos hubieran obedecido al mandamiento de Dios. Número uno, no hubieran perdido su relación con Dios. Su relación con Dios era excelente. Todos los días Dios venía y platicaba con ellos. Mas sin embargo, cuando ellos desobedecieron a Dios, Dios vino otra vez a buscarlos y los encontró escondidos, avergonzados. Porque así es el pecado, hermano. El pecado nunca va a acercarnos a Dios. El pecado nos va a alejar de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo hacerle para arreglar su relación con Dios? Bueno, obedeciendo los mandamientos de Dios. Y ahí está lo complicado de ser cristiano fiel. Un cristiano fiel, hermanos, tiene que obedecer los mandamientos de Dios, porque ese cristiano fiel desea estar en paz con Dios. Muchas veces el estar en paz con Dios nos va a generar el odio de los demás, pero eso no debe de importarnos mucho. Mientras estemos bien con Dios y haciendo las cosas que son correctas, Dios va a arreglar todas las demás situaciones a nuestro derredor. Pero número uno, tenemos que arreglar nuestra relación con Dios espiritualmente, obedecer sus mandamientos es la forma correcta y es el camino más corto para estar bien con Dios. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la Biblia, no son difíciles de hacer, aquí están en su palabra. Y Dios nos los ha revelado, nos ha dado a conocer a través de la Biblia para que no tengamos excusa. Entonces, en la Biblia es comprensible en sus conceptos particulares, físicamente en nuestra relación con el mundo, físicamente nuestra relación con Dios, espiritualmente nuestra relación con Dios y éticamente en nuestra relación con los demás. Ahora, con el mundo dice la Biblia que tenemos que cortar con este mundo. No amar al mundo, no vivir como el mundo vive. Espiritualmente, obedecer los mandamientos de Dios para estar bien con Dios. Pero éticamente, en cuanto a nuestra relación con los demás, mire, le leo esto. El ser humano, hermanos, el ser humano necesita de los demás. Por eso es que vivimos en sociedad. Por eso es que las ciudades crecen también, porque necesitamos de los demás. Por ejemplo, hermano, si esta tarde, después de mediodía, usted va a comprar algo de comer, no quiere preparar comida, usted, hermana, y usted mejor pasa por un lugar
y ve que están asando pollo y dice, bueno, voy a comprar un pollo mejor para comer ahorita con mi familia. Entonces usted necesita del asador de los pollos, el que está cocinando los pollos. Necesitamos, él hizo el gasto, podía comprar el pollo, traerlo, marinarlo, prepararlo otra vez desde anoche y luego prender el carbón, limpiar la parrilla, si es que la limpian, ¿verdad? Algunos no la limpian, pero meter el pollo ahí, asarlo, estarlo volteando ahí, esforzándose y luego partirlo, entregárselo listo para que usted lo deguste. Usted necesita de esa persona. Necesitamos también de la persona que mató los pollos, que le sacó, bueno, total, necesitamos de esa persona. Necesitamos del que hizo las tortillas. Mire, necesitamos éticamente en nuestra relación con los demás. El ser humano necesita de los demás. De ahí que también en la Biblia encontramos normas exactas en nuestra relación con los demás. Es por vivir de acuerdo a esas normas exactas en la Biblia como nuestro trato con otras personas estará lleno de satisfacción. Hablamos de personas, hermano, que viven fuera de nuestro hogar, pero también necesitamos el trato, tener un buen trato con las personas con las cuales vivimos más cercamente. Fíjese, como matrimonios, como esposo, como esposa, no podemos estar siempre agarrados de la greña. Necesitamos dar un buen trato si queremos recibir un buen trato. ¿Verdad que sí, hermanos? Yo no tengo mucho que explicarle en eso porque usted lo ha experimentado. Si usted tira con la cacerola, pues también se lo regresan. Si usted dice ofensas, pues también se las regresan. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, éticamente o ya prácticamente nuestra relación con los demás, ¿cómo debe ser? Vamos a la Biblia, Mateo 5:38 al 48, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y hermanos, una cosa yo he aprendido, no sé si ya se la habré dicho, pero creo que sí. En la Biblia, ajá, es muy probable que sí, hermano. Es muy probable que sí. Ajá. Sí, si no hubieran comido de fruto, ellos estarían vivos, porque, hermano, ah, no hubieran envejecido y la muerte no existiera. La muerte no existiera. De hecho, la advertencia fue esa, porque el día que comas del fruto ciertamente morirás. Entonces, si no comen del fruto, pues no hubiera habido muerte, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces es muy probable que ellos aún estuvieran vivos en nuestros días, Adán y Eva. ¿Mande, hermano? Y en el huerto, que sería lo más maravilloso, hermanos. Hubieran sido, ¿cómo se dice, hermanos, esa palabra? Cuando alguien vive siempre, inmortales, inmortales. Hubieran sido inmortales. Bueno, en Mateo 5:38, hermanos, al 48. Tenemos algo en cuanto al trato con los demás. Mateo 5:38 al 48. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En otras palabras, no tomes venganza. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No sigas el pleito. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos hablando que la Biblia es clara en sus conceptos en cuanto a el trato con las demás personas.
¿Cómo debemos tratar a las demás personas? Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en esa perfección que vamos a imitar de Dios está involucrada o incluida el buen trato hacia las demás personas. Ahorita vamos a ver por qué. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, hermanos? Mateo 6, 14 y 15. Ahí está. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Ahora, 7:12 de mismo Mateo, 7:12. ¿Qué dice? ¿No, David? ¿Está claro, sí o no? Está clarísimo. Dice la advertencia de Jesús que todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también hagamos nosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces queremos buenos tratos, demos buenos tratos. El otro día, hermanos, veníamos con mi esposa, no sé de dónde veníamos, por ahí. Y en el semáforo donde está el hospital de geriatría, había 3 patrullas, hermano. Había un suro en medio, había una patrulla enfrente, había otra atrás y había otra por un costado, y por el otro costado del suro estaba el camellón. No, los árboles, no había para donde el hombre se hiciera. Y nos paramos en el semáforo y le dije a mi esposa: mira, le digo, no sé por qué lo encerraron. Dice mi esposa: pues algo hizo, lo venían persiguiendo, yo creo. Y comenzamos a platicar. Le digo: yo nunca he tenido, gracias a Dios, un problema así. Es más, no sé cuándo fue la última multa que a mí me dio un oficial de tránsito. No recuerdo. Pero, y no recuerdo cuál fue la última vez que yo vi una patrulla atrás de mí y diciéndome que me pararan. Nunca he pisado la cárcel de aquí de Saltillo tampoco, gracias a Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque nunca transporto droga, nunca manejo borracho, nunca manejo sin licencia de conducir y sin tarjeta de circulación del vehículo. Procuramos siempre andar con los papeles bien, hermano. Y eso, ahora, si en los retenes, cuando hemos salido fuera de la ciudad, hermanos, hay retenes que lo paran a uno, hermano, y está el retén ahí en la carretera y llega el oficial por mi ventanilla y yo no le digo: ¿qué quieres? El oficial llega y saluda: buenas tardes, señor. Buenas tardes, oficial. De esa forma, hermano, tratas bien a la gente, te tratan bien. No hay necesidad, hermano, de tratar mal a la gente, porque Cristo dijo, hermanos, que si uno trata mal a la gente, pues eso es lo que va a recibir. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Uno anda por encima de la ley, pues lógicamente, claro que te paga la ley, le va a caer encima. Es lo que dice Pablo, que el oficial no está para castigar al que hace las cosas bien, está mal para castigar está para castigar al que hace, al delincuente, al que hace las cosas mal. Entonces, hermano, trate bien a los demás como usted desea ser tratado, y no hay ningún problema.
Se va a evitar muchos problemas. Ahora, eso, hermanos, es éticamente en nuestra relación con las demás personas. Tratemos bien y vamos a ser bien tratados. A través de la presente lección, hermano, entonces hemos visto cómo Dios nos ha entregado una revelación, una revelación comprensible de sí mismo. Cualquier tema, hermano, que usted quiera discutir, que usted quiera aprender, tiene que ir a la Biblia. Allí en la Biblia encontramos el origen del hombre en Génesis, el origen de la raza humana, el primer matrimonio, el primer juicio de Dios, el primer pecado sobre la tierra. Bueno, de hecho en Génesis, la palabra Génesis significa eso, principio, origen. Entonces, por eso es que encontramos todo esto en Génesis. Pero a través de toda la Biblia nosotros encontramos la voluntad de Dios. Así se le llama a la Biblia también. La Biblia, hermanos, es la voluntad de Dios escrita para el ser humano. Por eso es que tenemos que leerla, aprenderla, memorizarla, practicarla todos los días, esforzarnos por entenderla, porque esta es la voluntad de Dios, hermanos. Cualquier problema que surja en la vida del ser humano, aquí está tratado ya. Cualquier problema en cuanto a la relación con los padres, aquí está tratado. Cualquier problema en cuanto a la relación con nuestros hijos, aquí está tratado. Cualquier problema en cuanto a la relación de matrimonio, aquí está tratado. Cualquier problema en relación con sus vecinos, aquí está tratado. Cualquier problema en cuanto a relación con las autoridades gubernamentales, aquí está tratado. Cualquier problema en cuanto a su relación con Dios, aquí está tratado, hermano. Y esos son los temas que nos deben de importar a propósito, hermanos. Y a veces andamos metidos en política y en esto y que el otro y que aquel dijo y en chismes. Hermano, eso no conviene y no es correcto. Esté usted bien con Dios y con los demás. Disfrute lo que Dios le ha dado. Gócese con lo que Dios le ha dado. Agradezca lo que Dios le ha dado. Y eso lo va a mantener en paz y le va a dar felicidad. Eso es lo que la Biblia enseña. Lea todo el libro de Eclesiastés para que se dé cuenta. ¿Quiere usted consejos para la vida cotidiana? Léase el libro de Proverbios. Va a encontrar consejos. Por ejemplo, hermano, ¿por qué no es correcto que una mujer ande de casa en casa, hermano? Voy a tratar un tema muy delicado. ¿Por qué se meten en problemas? Mujeres que andan de casa en casa, ¿por qué se meten en problemas? Le digo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hasta de ti te aborrezca. Wow. Detenga su pie de la casa de su vecina, de su vecino. Vamos a apartarnos y a servir a Dios fielmente. Porque en pláticas y en esto y el otro, ahí va el chisme, va la mentira, y va esto, y va el engreimiento y se hace el desorden. Entonces, mire, mejor, dijo uno, más vale solo que mal acompañado. Entonces, hermanos, cualquier cosa que usted quiera tratar, un tema de la vida, cualquier cosa que surja en su vida, vaya a la palabra de Dios. Vaya y escudriñe su Biblia. Dios nos ha dado su palabra para nuestro bienestar. Amén. Y eso no falla. Nunca ha fallado y nunca fallará. Se lo aseguro sin temor a equivocarme. La filosofía que nos presenta de la vida la Biblia es una filosofía sólida, una filosofía única y unificada. Y es una filosofía confiable. Por todo esto, la Biblia, hermanos, es el único libro que revela con veracidad todo lo que Dios nos ha querido mostrar. Ningún hombre queda excluido del alcance de la voluntad de Dios en la Biblia, ni ninguna mujer tampoco. Nadie podrá jamás tener excusa de no saber lo que Dios ha dicho, porque Dios ya lo dijo, hermano. Aquí está. Y yo me he puesto a pensar en eso, cuando yo pienso en el tema de que nadie tendrá excusa de decir, nadie me dijo,
Yo me he puesto a pensar, hermanos, cuántas iglesias hay, hermano, pero sobre todo cuántas Biblias hay. Actualmente tenemos, hermano, accesibilidad a la Biblia de una forma como en ningún otro siglo. Es verdad que hay mucho pecado, hermanos, y aún gobiernos apoyan el aborto y apoyan la homosexualidad y el lesbianismo y apoyan el asesinato y apoyan mucha clase de pecado actualmente. Pero la Biblia sigue diciendo que todo eso es pecado y está mal delante de Dios, hermanos. Amén. Y tenemos acceso a la Biblia de una forma física, en forma de libro. Usted puede comprar una Biblia por muy bajo precio. Hay ofertas de Biblias. Es más, yo tengo Biblia, si usted quiere una yo se la regalo. Y dice lo mismo que esta, no está igual de bonita que esta, pero dice lo mismo a final de cuentas, el mismo mensaje. Tenemos acceso a la Biblia gratis, hermano. Usted puede descargar aún en su celular gratis una aplicación de la Biblia Reina de 60 y usted la puede traer en su celular y leerla. Vaya en el camión, esté acostado, esté donde esté, puede leer la Biblia gratis en su celular, hermano. Y al final de cuentas el mensaje es el mismo. Usted puede, si no quiere leer, baje una aplicación de la Biblia hablada y usted la pone y usted la escucha nada más. Dice, ay, hermano, es que me da mucha flojera leer la Biblia. Pues escúchela. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ahora, yo le voy mucho más a agarrar mi Biblia y abrir mi Biblia y leerla. Pero en dado caso de que usted no quiera hacer eso, pues descárguela gratis, óigala, escúchela. Hermano, pero a lo que yo me refiero es que tenemos mucho acceso a la Biblia. Un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir cuentas por todo lo que no hicimos, sabiendo que lo teníamos que hacer. Y no vamos a tener excusa para decir, Señor, es que yo nunca escuché, yo nunca supe, yo nunca me di cuenta lo que tú decías, lo que tú querías, lo que tú pedías. Eso no vale. Si no valió antes, hoy menos, hermano. Entonces, hermano, tenga cuidado con eso. El origen de la Biblia, la forma divina en forma presente, es lo que tenemos aquí. Ok, para el próximo domingo, hermano, si usted viene, yo le animo a venir a la escuela dominical, estaremos viendo la revelación divina en forma comprobable. La revelación divina en forma comprobable. Hermano, yo le animo para que se aprenda los 66 libros de la Biblia. Apréndaselos de memoria, de memoria. Vamos a aprovechar este tiempo, vamos a aprender los versículos de la Biblia de memoria. Amén. Son 66, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, pero yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos decirlos desde Génesis a Apocalipsis sin titubear. Sin titubear. Entonces, ¿cómo ves si los repetimos ahorita, hermano? Antes de que vengan los estudiantes de la otra clase. Vamos a repetirlos. Si usted no se lo sabe, abra su Biblia en el índice de la Biblia. Todas las Biblias tienen un índice. Pero si usted más o menos se lo sabe, pues no abra su Biblia ahí en el índice. Es la primera vez que digo abra su Biblia en el índice, hermano. Vamos a empezar, hermanos, con Génesis. Es el primer libro. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento, son 39 libros. Ahora váyanlos repitiendo, hermano, para que se los aprenda. Luego comenzamos con el Nuevo Testamento. Comienza con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos,
Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Hermanos, ahora, si se equivocó, hermano, es momento de poner a aprendérselos, por favor, porque luego, hermanos, se los voy a preguntar individualmente. Los 66, ¿con qué nos llevamos? Menos de 3 minutos, hermano, en decir los 66 libros. A ver, entonces recuérdelos, apréndaselos. Ahora, ¿por qué decir allá en los 6 libros dobles que son Samuel a Crónicas, por qué decir primero? Bueno, yo digo primero porque es lo correcto, porque es un libro. Y en las cartas se dice primera porque es una carta. Ahora, hay predicadores que dicen Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Segunda de Samuel. No es pecado tampoco decir así, no me malinterprete. Tal vez yo he dicho también así, pero lo correcto es lo correcto, ¿verdad, hermanos? Entonces, si usted quiere decir primero, diga primero. Si quiere decir primera, pues diga primera, ¿no? Primera de Reyes, Segunda de Reyes, como usted quiera. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta que tengamos, hermanos? Como la pregunta que tiene el hermano Javier de Adán y Eva. Tal vez alguna duda usted tiene también esta mañana, ¿no? Hermana Silvia, ¿por qué no les habla, por favor? Le dice a Obed que ya se venga, que ya terminó la clase. Por favor, hermana, gracias. ¿No hay ninguna duda, hermanos? Dicen que cuando no hay dudas es por 2 razones. O se entendió todo o no se entendió nada, ¿verdad? Yo no sé cuál sea el caso aquí. Espero que... ¿Mande? Dios los casó, hermano. Sí, fue el primer matrimonio, la primera boda en el huerto del Edén. ¿Cómo? ¿Quién fue el testigo? ¿Qué? Bueno, Cristo hablando del matrimonio, habla del matrimonio de Adán y Eva, dice que Dios los